Hoy nos toca hablar de mediados de la década de los 2010, un periodo de claroscuro por lo menos para la casa de ideas. Y es que por un lado teníamos la presión del enorme éxito que estaban teniendo las películas, y donde Disney erróneamente intenta que los cómics se retroalimenten, cuando en realidad el camino es justamente el contrario, ya que al lado de lo que mueven las propiedades cinematográficas, los cómics son dos chirolas. Lo ideal sería dejarlos aparte, como un semillero de ideas que después vos explotás en propiedades multimillonarias. Pero bueno, ellos lo hicieron al revés. Convirtieron a las historietas en derivados de las propias películas. Por el otro teníamos todo este tema de la guerra cultural, si quieren llamarlo, donde se empezó a renovar a las versiones clásicas de hombres caucásicos heterosexuales por sus versiones más diversas. Pero en este contexto también surge el nombre de Jonathan Hickman, quien, después de la recordada época de Bendis a cargo de los Vengadores, toma la posta en lo que sería todo el camino a las Secret Wars, la cual se vendía por esos años como un relanzamiento que en realidad no fue tal y que solamente implicó unos poquitos cambios. En ese contexto pasa algo bastante curioso, que es que en medio de una historia de la colección del Capitán América deciden quitarle el suero del super soldado, volviendo a su edad real, la cual es la de un hombre muy anciano, y pasarle la posta a Sam Wilson, su eterno compañero, que se gradúa de Falcon y pasa a ser el Capitán América titular. Como dije antes, tenemos la Secret Wars como la culminación de Hickman como arquitecto de ese periodo del universo Marvel, que tuvo sus cosas buenas, como fue su trabajo, pero que también tuvo todos esos cambios que no cuadraron bien en los lectores. Y después tenemos el siguiente periodo, que arranca con un evento llamado Ataque en Pleasant Hill, el cual hablaba de una suerte de comunidad idílica en principio, que en realidad se trataba de una suerte de pueblo falso creado por S.H.I.E.L.D., como una especie de proyecto secreto de Maria Hill, que estaba a cargo por aquel entonces y que le costaría después el puesto, donde tomaban a diferentes supervillanos, ninguno demasiado relevante o muy pocos relevantes, les lavaban el cerebro y los convertían en personas comunes. Pero como ya saben, esto terminaba desmadrándose, todos empezaban a recordar quiénes eran, y bueno, ahí entraban varias facciones de Avengers que justamente coincidían con las diferentes revistas del editorial que formaban una suerte de crossover. En esta historia, digamos, había una suerte de cubo cósmico sentiente que tomaba la forma de una niña, y esta, en un giro de los acontecimientos, le devuelve al Capitán América su edad más emblemática, el aspecto, digamos, coincidente con su versión del MCU de Chris Evans, que desde el momento que lo envejecieron sabíamos que iba a volver, porque claramente si convertiste a los cómics en un subproducto de las películas, obviamente el Capitán América viejo mucho tiempo no iba a estar. Bueno, la cuestión es que todo parecía que iba a volver a un status quo, pero en ese entonces entra el nombre de Nick Spencer a cargo justamente de la colección de Steve Rogers, y en su primer número nos revela una impactante revelación, la cual es que en teoría Steve Rogers todo el tiempo fue un agente encubierto de Hydra, coronando con ese famoso panel al final de su recordado número 1, el cual era Heil Hydra. Entonces tenemos ahora sí toda una seguidilla de historietas donde vemos a un Capitán América jugando dos puntas, él teniendo su propia agenda secreta alineada con esta organización, mientras por otro lado había una serie paralela con el Capitán América de Sam Wilson, que tenía una impronta totalmente distinta. Entonces veíamos como el nombre del Capitán América tenía un contenido bastante variado en esta época, la cual es bueno. Durante este periodo aparece el olvidable evento Civil War 2, que no tiene nada que ver con la Civil War de mediados de los 2000, la cual fue escrita por el hoy polémico Brian Michael Bendis, y que ya resumí en un video anterior, que si quieren vayan y véanlo. Pero básicamente esto termina con otra vez la comunidad superheroica medio peleada, aunque después veríamos que no es tan cosa, y con Tony Stark en un coma que le abre la puerta a su sucesora Ironheart, que igual tampoco es tan relevante para este video. Lo último que
nos encontramos es que esto ayuda un poquito al plan secreto de este Capitán América simpatizante del Chaplin malo, quien, para el siguiente evento, el cual vendría muy poco tiempo después, activa la última fase de su plan, el cual consiste en varias etapas. Una es recubrir a la Tierra con una suerte de armadura, de campo de fuerza, dejando a los superhéroes cómicos, caso por ejemplo Capitana Marvel, afuera. Y otra implica encerrar a varios superhéroes, en este caso por ahí de un corte más callejero, concretamente la alineación que formó a los Defenders de Netflix, en una Nueva York cubierta por un domo de energía oscura, lo cual da pie a una subtrama donde hacen una alianza con Kingpin para sobrevivir un montón de meses que están encerrados y que después termina con Kingpin siendo el alcalde de Nueva York, pero tampoco viene muy a cuento. Lo que sí pasa es que finalmente el Capitán América revela sus colores, muestra quién es, se enemista con el resto de los superhéroes, y en el clímax de la batalla, que es básicamente en el primer número del evento, toma el Mjolnir, emulando lo que pasaría en los cómics, en las películas, perdón, algún tiempo después, y vence. Entonces acá se abre un status quo que debía ser interesante, donde tenemos a una Norteamérica tomada por simpatizantes del Chaplin malvado, pero que sin embargo, por lo menos a mí me pasó que suele ser bastante exigente con las lecturas, más como esta que tiene una suerte de contenido político y que también vale la pena comentar. Toma su nombre de un evento aún más antiguo que salió a mediados de los 70, donde el Capitán América se enfrentaba a una organización llamada justamente el Imperio Secreto, que era financiada por un alto miembro del gobierno estadounidense, viéndose reflejada toda la situación de Nixon con Watergate, que si quieren saber un poquito más, vayan a Wikipedia. Este no es un canal de política, pero básicamente significó, eso sí, una suerte de desencanto de la gente con, digamos, con la clase política. Bueno, en este caso, supongo yo también hablaré un poco o no de la avanzada de la ultraderecha. Es una lectura que hago muy por encima. Si alguno quiere agregar algo al respecto, hágalo, está súper bien. Pero concretamente para mí se queda muy corto, mostrando como una Norteamérica que según ellos mismos se pintan como la tierra de la libertad y qué sé yo, qué sé cuánto, cuando de afuera sabemos que bombardean un país cada 2 años y son de lo peor. Pero bueno, ellos mismos se ven como un manojo de virtudes. Y me parece que se queda bastante cortito. Sí, te muestran cómo adoctrinan a los chicos de la escuela, perdón, se me trabó la lengua, y vemos cómo empieza a haber roces entre la sociedad y qué sé yo, qué sé cuánto, pero raro. Aparte, a mí lo que me llama la atención es que en los cómics posteriores, cuando termina este evento, no hay ningún tipo de impacto de todo esto. O sea, tuviste a toda tu sociedad dominada por Nancy's, porque esa palabra a YouTube no le gusta, y de repente está todo bien, no pasó nada. Fue como algo... Fue como, ¿qué pasó el verano pasado, viste? Pero bueno, eso es algo que siempre pasa en los cómics, donde hay eventos sísmicos que deberían marcar a las personas y después, bueno, al 2 o 3 arquitos después, acá nada pasó. Bueno, concretamente tenemos a los héroes derrotados, quedan unos pocos, caso la Viuda Negra intentando derrocar al gobierno de Hydra, comandado por Steve Rogers, y que curiosamente se rodea no solo de villanos, sino de algunos héroes, caso Thor, por ejemplo, o Deadpool. Vemos un obvio foco en el protagonismo de la nueva generación, queriendo quizás dar una suerte de mensaje de cómo la nueva ola ideológica es la solución sobre las viejas ideas, en este caso las emparentadas con el nazismo. Y bueno, la historia va a lugares bastante comunes, buscan aliados, se encuentran con un Ultron convertido en una suerte de Hank Pym Cyborg, intentan encontrar apoyo a los X-Men que están viviendo en un rancho aparte, habiendo transado un poco con este imperio secreto a cambio de que los dejen tranquilos. Otro intento de sociedad que, bueno, años después, no mucho después, culminaría con todo el arco de Krakoa, pero que en este entonces todavía seguían buscando su lugar, teniendo tragos tan amargos como por ahí el de Utopía o el de Genosha. Bueno, y finalmente ya se imagina cómo termina. Hay un último enfrentamiento. Hay toda una subtrama de una pelea onírica en la cabeza de Steve Rogers, donde en realidad el verdadero Steve sigue vivo. Y después que resulta en realidad que
que no, que este Steve Rogers lo habían creado con el cubo y que al otro Steve en realidad no es que estaba en la cabeza, sino que estaba como en otro plano y qué sé yo, qué sé cuánto. Y los traen y al final hay dos Capitanes América y se enfrentan y obviamente gana el Capitán América bueno y el Nancy termina derrotado y encarcelado por Shield y bla 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 bla. Como dije al principio, es un evento que arranca con una premisa muy interesante y se va desinflando conforme avanza. La verdad que tener como nudo a Civil War 2, por lo menos de este evento de 3 actos, para mí le juega muy en contra porque fue pésimo y muy aburrido. Quizás si se lo hubieran comido y simplemente hubieran acomodado un poco las cosas con los primeros números de esta serie sería un poquito mejor. Aparte ya tenemos a un Marvel que en esta época ya se empezó a llenar de personajes que no son muy del agrado del público. Caso, por ejemplo, Miss Marvel, que siempre le dan el foco. O Miles Morales, que convengamos que le fue bastante bien en sus películas animadas de Sony, pero que sigue estando sumamente lejos del impacto que tiene el Spider-Man de Peter Parker, que por estos años todavía seguía siendo escrito por un Dan Slott bastante inspirado, ya en sus últimos compases, eso sí, ya dando los últimos respiros, pero que estaba lejos de la porquería que vendría años después y que dejaría al personaje en el meme que es hoy en día, justamente refugiándonos en la nueva versión Ultimate de Hickman. ¿Qué cosas? ¿No? Empezamos el video con Hickman y terminamos hablando de Hickman, pero apoyándonos otra vez en la buena escritura de Hickman, quien de una forma u otra, viéndolo en retrospectiva y también sumando toda su etapa con los X-Men, fue una de las pocas personas que le dio dignidad a esta editorial que no brilla hace bastante tiempo, habiéndose hundido también un poco con lo que era su proyecto de universo cinematográfico, porque pusieron todos los huevos en la canasta y cuando empezó a caer toda esta idea de que es el MCU, los cómics, lejos de aferrarse y decir, bueno, separémonos, volvamos a lo que funcionaba, volvamos a nuestro público que no es el mismo, no, pusieron quinta fondo y se fueron a pique, a excepción de algunas cositas aisladas, como digo, es el trabajo de Hickman, que sigue siendo un muy buen creativo, te puede gustar o no, pero si algo lo caracteriza es no hacer cómic genérico, sino que por lo menos hace tramas sólidas que salen de lo común. Bueno, esto creo que fue un repasito por Secret Empire, quizá fue el último evento importante que tuvo Marvel, después hubo algunos más, pero la verdad que pasaron sin pena ni gloria, nadie comenta de ellos. Este fue el único que de repente tuvo un impacto palpable, encontrando todos esos memes de Hal Hydra, que demuestra que realmente la gente por lo menos estaba al tanto o estaba pendiente de esto. Después es como que en medio ya nadie hizo eco de ninguna historieta, ya ni siquiera hacen eco casi de las películas, o sea, están bastante frías las propiedades intelectuales de Marvel. Ojalá esto cambie, la solución es muy sencilla, es trayendo buenos creativos, pero bueno, hay gente que por más que se golpee la cabeza contra la pared no lo entiende. Ahora me gustaría leerlos a ustedes, ¿qué opinan? ¿Han leído este evento particular o toda esta seguidilla, como dije, de 3 actos? Empezando por Pleasant Hill, siguiendo por Civil War 2 y terminando con Secret Empire. ¿Han leído la serie del Capitán América donde se iba planteando esto? La verdad que eso es algo que seguramente enriquece bastante la narrativa en esta historia, que lamentablemente, como viene pasando en los últimos años, termina en lugares comunes y los vuelve olvidables, porque también parte de una buena historia es un buen final. Sin mucho más que decir, me voy despidiendo. Como saben, si les gustó el video, les agradecería muchísimo que me dejen un like. Y si lo pueden compartir, ni hablar, así este canal llega a más gente y sigue creciendo. Y por último, si da la casualidad de que es tu primer video en Papalopoulos, te voy a invitar a que te suscribas. Así ves el resto de videos que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.